Muy buenas noches a todos. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí para aprender de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, y a retener, oh Dios, la información, Señor, que hoy estaremos manejando, Señor, y que, oh Dios, tu palabra, Señor, ministre en nuestro corazón, nos haga crecer en gracia, en sabiduría, en entendimiento en cuanto a tu voluntad, en cuanto a todo lo que hemos estado hablando, Señor, y ver, oh Dios, maravillarnos como tú has sido fiel, Señor, y has guardado, has preservado tu iglesia, Señor, tal y como lo prometiste, y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te honramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos en la, en el estudio acerca de historia de la iglesia y sé que han sido varias semanas, pero hoy vamos a hablar acerca de las herejías históricas, cómo es de que a lo largo de la historia siempre han surgido falsas enseñanzas, falsos maestros, y cómo es de que la iglesia ha tenido que luchar en contra de todo eso y cómo es de que Dios siempre ha usado hombres fieles que han estado siendo usados por Dios para preservar el mensaje y pues gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1 para ir comenzando. Segunda de Pedro 2 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que habla este versículo dice, hubo también falsos profetas. ¿Dónde? En Israel. En Israel dice, pero habrá entre nosotros falsos maestros. Ahí ya se está refiriendo a la iglesia. Y dice, habrá entre nosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente. Ese término aquí como que se les figura que da a entender, de introducir encubiertamente. Ajá, por debajo del agua. Muy sutil, ¿no? Ujú. Eso. Entonces, todo, vemos cómo es de que los falsos maestros siempre van a ir introduciendo de una manera muy sutil, muy por debajo del agua, sus enseñanzas, sus herejías, pero vean el peso de lo que está diciendo, herejías destructoras. Ese es el problema. Ajá. Ese es el propósito de una herejía. Ajá. Destruir. Ujú. La versión Palabra de Dios para Todos dice, en el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes, sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso a negar al mismo Señor que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción. O sea, Dios, de algún modo, debemos entender, y de hecho hay varios expositores de la Biblia que dicen que los falsos maestros es el juicio de Dios sobre la iglesia debido al menosprecio hacia su palabra. Entonces, pero esos falsos maestros podríamos nosotros preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no los quita? ¿Por qué no los acaba? ¿No? Si causan un daño tremendo. Ujú.
Dios no los quita porque simple y sencillamente es algo que Dios permite a causa de que el pueblo de Dios muchas veces hay un menosprecio hacia la palabra. Ujú. Entonces, Dios permite que estén ahí, ujú, que estén ahí, pero ellos tarde o temprano van a ir a dar, pues obviamente van a pagar su maldad a causa de introducir mentiras, a causa de introducir engaño. La palabra herejía viene de una palabra griega que significa elección o creencias elegidas. O sea, es de algún modo lo que alguien prefiere creer. Ujú. Ajá, lo más cómodo, lo que a él más le acomode, ¿no? Lo que a él más le guste. Ajá. Y el Evangelio, la verdad es de que si nosotros meditamos un poquito, todo es bonito en el Evangelio? No. Ujú. Es más, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en Juan 6, cuando Jesús había sanado, había alimentado, ya había a mucha gente, les había dado de comer y de pronto lo van a buscar a Jesús? Pero Jesús, conociendo el pensamiento y la intención de los demás, dice, ustedes me buscan, ¿por qué? Porque vienen a comer, porque quieren comer otra vez. Ujú. Nada más por eso vienen y me buscan. Y de pronto, o sea, bueno, dice el pasaje en Juan 6 que la gente se empezó a ir. ¿Se acuerdan? Y los discípulos, imagínense, los discípulos, o sea, los 12 discípulos están ahí y les dice Jesús algo bien duro. ¿Ustedes también se quieren ir? Yo no sé, o sea, yo no sé si para nosotros, a lo mejor nosotros si hubiéramos dicho, qué falto de amor, Jesús. Tampoco no. O sea, a lo mejor hubiéramos dicho, qué falto de amor, Jesús. Pero Jesús sabía, conocía las intenciones del corazón de las personas que lo seguían nada más por sacar un provecho. Y eso de Juan 6 no es diferente a lo que hoy se predica en muchos lados. Y hay muchos lugares con mucha gente, pero que va solamente ¿por qué? Por lo que puede servirse. ¿Quieres tu sanidad? Por eso siempre les digo, hay algo que se parece al Evangelio, pero no es el Evangelio. O sea, si yo le predico a alguien, ven a Jesús porque Él te va a sanar, o sea, yo no estoy predicando el Evangelio, aunque Jesús sana. Ujú. Porque si yo le digo a esa persona, ven porque Jesús te va a sanar, número uno, yo no puedo asegurar que Jesús le sane, y no porque no tenga poder, sino es si Él quiere. Ujú. Lo otro, yo puedo estarle dando a entender a la gente que acércate para lo que tú quieras. Ujú. Ven a Jesús, tus problemas en tu familia se van a acabar. Ese no es el Evangelio. Y entonces predicamos algo que la gente dice, bueno, voy a Jesús nada más para satisfacer mi necesidad. Y ese es un error, completamente. Ujú. Eh, Herejía es una creencia errada que se escoge deliberadamente. O sea, yo escojo qué creer. Ujú. Esa palabra fue evolucionando hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento. Entonces, es lo que yo quiero, como mencionaba la hermana Claudia, o sea, es lo que me acomode. Ujú. Es lo que me acomode. Y como decíamos, el mayor problema con las herejías es su potencial de destrucción. Ujú. Su potencial. Porque dice el texto, dice herejías destructoras. O sea, van a traer destrucción. Ujú. Algunos de esos falsos maestros afirmaban, cuando estaba en los tiempos que escribió el apóstol Pedro esto, algunos de esos falsos maestros afirmaban que Jesucristo no pudo haber sido Dios, mientras que otros afirmaban que no podía haber sido verdaderamente hombre. Y parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, de algunas de esas herejías históricas, tienen que ver con eso, que unos creían que Jesús no podía haber sido Dios, otros decían, bueno, sí pudo haber sido Dios, pero plenamente humano no.
Otros decían, no, la Trinidad en definitiva no es posible. Ujú. Y a lo largo de la historia se fue dando todo esto que la iglesia tuvo que combatir, tuvo que luchar, contra todo eso. La primera herejía histórica, y sé que a lo largo de la historia han habido muchísimos, pero solamente voy a mencionar algunos y vamos a ver que ujú, son los docetas, no los zetas, docetas con D. Docetas o docetismo. Ellos fueron influenciados por la filosofía gnóstica, negaron que Cristo tuviese un cuerpo literal. Ellos decían, no, Cristo no vino, o sea, no tenía un cuerpo literal. El gnosticismo, para que nosotros sepamos, porque dije aquí que estaba anclado en la filosofía gnóstica, el gnosticismo asegura que la materia es inherentemente mala. Ujú. Y el espíritu es bueno. O sea, entonces ellos decían, bueno, ¿para qué le vas a hacer caso a la materia, a tu cuerpo, si en realidad lo único que sirve es tu alma? Ujú. Eso es parte de lo que sostenía el gnosticismo. Por lo que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real solamente existe en el reino de los espíritus. Tenían la premisa, los docetas o el docetismo, tenía la premisa que todo lo corporal era malo, por lo que Cristo no pudo haber asumido un cuerpo humano común y corriente como cada uno de nosotros. Pero aquí, si eso es cierto, lo que ellos plantearon, entonces si Cristo no asumió una verdadera naturaleza humana, no podría ser un sustituto nuestro. Ese es el problema. Porque, si ustedes se acuerdan, o sea, Él pagó el precio ¿de quién? De nosotros. A eso se le llama la muerte sustitutiva. Nosotros éramos los que merecíamos pagar ese precio, pero en lugar de nosotros, Él pagó el precio. Pero si es que es cierto lo que ellos o el docetismo aseguraba, afirmaba, entonces Cristo, si no tenía un cuerpo literal, con la misma, o sea, si no corría sangre por sus venas, no fue sacrificio. Y entonces, pues ahora sí que como decimos, ya bailamos. Ujú. Ahora, el docetismo aceptaba de alguna manera la divinidad de Jesús. O sea, ellos decían, bueno, hasta cierto punto, ok, Jesús sí era Dios, pero negaba su plena humanidad. Ahora, los docetistas enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión. Ujú. Imagínense, que parecía ser humano, pero no tenía cuerpo alguno. O sea, otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, o sea, algo raro, ¿no? Pero no un cuerpo real y natural de carne. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 4, versículo 38. Ahora, acuérdense que la Biblia, hoy tenemos la ventaja de que tenemos la Biblia ya completa y ya podemos, o sea, realmente y debemos entender todo esto porque, ¿qué creen? Pues ahorita yo estoy diciendo que son herejías históricas, o sea, herejías del pasado, pero ¿qué creen? Algunas de ellas como que se van reciclando y después de cierto tiempo vuelven a aparecer con otro nombre. Ajá, y ahorita los vamos a ir mencionando. Pero ¿qué dice Marcos 4:38? ¿Quién lo lee? Sí, Manuel. Ujú. La pregunta es, si no tenía un cuerpo real, ¿qué hacía durmiendo? Ujú. O sea, si era solo un fantasma, como algunos aseguraban, porque dormía. Ujú.
Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, 2. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Por qué? Porque era humano, plenamente humano. Ujú. Entonces, solo un cuerpo literal y real experimenta hambre. Por eso es por lo que, o sea, eso que aseguraron, simple y sencillamente, era una mentira. Ujú, era un engaño. El problema de fondo del docetismo es que si Jesús era plenamente hombre, si Jesús, mejor dicho, no era plenamente hombre, con un cuerpo real y literal, el problema, ¿saben cuál es? No solamente no, o sea, él no pagó nuestra deuda, sino que simple y sencillamente eh, s- eso niega las verdades fundamentales del Evangelio, que muerte, pero también resurrección. ¿Y qué dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, 3 y 4? 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Ya? ¿Quién lo lee? Ujú, Cuatro. ujú. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte y resurrección conforme a las escrituras, o sea, se cumplió lo que estaba escrito, pero además, por ejemplo, el versículo 17, vamos a leer también de ese mismo capítulo. ¿Quién lo lee? El 17. Vuestra fe es vana, aún no estáis en vuestros pecados. Ujú. Aún estáis en- Si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. O sea, es una doctrina fundamental, muerte, pero también resurrección de Cristo. Y si los docetistas decían, no, Jesús no estaba en un cuerpo literal, real, entonces no murió y tampoco resucitó. Y la implicación es de que todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Vean, Ajá, algunos de ellos, sí. Ujú, así es. Ahora, al negar la muerte y resurrección de Cristo, están en automático negando la ascensión de Cristo. Porque pues, si ni murió ni resucitó, pues entonces tampoco ascendió. Y hay varias partes de la Biblia en donde nos dice, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, donde se acuerdan que Jesús asciende al cielo y qué es lo que se aparecen, o sea, los discípulos están viéndolo y se aparecen esos ángeles y que dicen, ¿qué dicen los ángeles? Así como le han visto ascender, así va a venir. Ujú. Entonces, eh, ahora, aún después de su resurrección, Jesús resucitó con un cuerpo palpable y visible. Y eso lo afirma la Escritura, Lucas capítulo 24, versículos 36 al 39. Lucas 24, 36 al 39. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo lee? Ujú. Se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbado y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. O sea, aquí Jesús ya había resucitado. Se presenta ante sus discípulos. Ellos están espantados y cómo no, ¿sí? O sea, ahora acuérdense, Jesús les había dicho que iba a resucitar e iba a ir delante de ellos en camino a Jerusalén. Pero a los discípulos se les olvidó. Y de pronto cuando Jesús cumple su palabra y él se presenta delante, pues ellos están atemorizados y dicen, es un espíritu. Ujú. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? No, palpen y vean. O sea, pues quiere decir que Jesús resucita con un cuerpo palpable que se podía tocar y también visible porque se podía ver. Ujú. Perdón, tengo Sí. una. ¿Estas fueron antes de que estuviera la escritura o después? Lo que ellos enseñaron fue antes de que ya estuviera la Biblia completa. Ellos se cree que algunos, o sea, que nació de esa corriente, tuvo sus fundamentos desde un poquito antes de Cristo. Ujú. Y después, ya como tal, fue posterior a Cristo. Lo que pasa es de que, por ejemplo, ahorita que vamos a ver algunas lecturas de Primera de Juan, vamos a ver porque, ¿se acuerdan que les dije acerca del gnosticismo? Precisamente cuando escribe el apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, es ese movimiento gnóstico, o sea, que venía desde los filósofos, desde Platón, Aristóteles, todos ellos que fueron antes de Cristo, todos ellos empezaron a meter ideas raras. Ajá. Y entonces, poco a poco, o sea, algunas de esas herejías, poco a poco se fueron como que metiendo, y obviamente ellos no decían, somos docetistas, no, sino que con el paso del tiempo, de algún modo, la iglesia lo detecta, y lo que pasa es de que había líderes de pronto en algunos de estos, maestros o falsos maestros, y que poco a poco, como que la iglesia los fue detectando y dicen, ah, este fue. Ajá. Pero se empezó a dar todo ese tipo de situaciones. Ajá, ok. Vamos, primera de Juan, capítulo 4, porque como les mencionaba, o sea, esa herejía se empezó a dar desde el primer siglo. Ujú. O sea, después de Cristo, como que, y el apóstol Juan escribe precisamente acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ujú. Vean cómo el apóstol Juan ya de plano dice, bueno, en esto podemos distinguir. ¿Por qué? Porque ya, de hecho, Primera de Juan es la carta que ahorita vamos a exponer. Ajá. Y vamos a ver cómo estaba influenciada el mundo de ese entonces. Y todo eso se metió hacia la iglesia y obviamente el Espíritu Santo inspira a Juan para decir, bueno, todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque estaba pasando por esa situación en ese entonces la iglesia. Ujú. Luego, un poquito más adelante, segunda de Juan 1:7. ¿Quién lo lee? Porque muchos se engañaron. Ujú. 1:7. Ujú. Ujú. Ahí está mucho más claro, incluso en esa versión, ¿no? O sea, y la versión 60 dice que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Ajá. Entonces, ¿por qué viene eso en la escritura?
porque precisamente ya estaba el ataque de esa herejía y Dios, el Espíritu Santo, inspira al apóstol para escribir acerca de esto. Ujú. O sea, se van dando cuenta cómo estudiar la cuestión de todo lo que tiene que ver con la historia y todo esto. Uy, uy, yo no sé qué pasó. Este le da más sentido a todo lo que vemos nosotros en la escritura. Ujú. A todo lo que nosotros notamos en la escritura. Ay, sí, quién sabe qué les pasó. Luego, lo segundo que vamos a ver son los ebionitas o el ebionismo. Ellos enseñaron una forma de adopcionismo, declarando que Jesús no era nada más que un simple hombre escogido por Dios gracias a su fidelidad a la ley, o sea, que cumplió la ley. Los ebionitas destacaron que fue en el bautismo de Jesús cuando se convirtió en el Mesías y fue elevado a la filiación divina, siendo adoptado por Dios. O sea, imagínense, o sea, si entendemos, se supone que, o sea, fue como un premio de cumplir la ley y en su bautismo dijo, o sea, ¿se acuerdan que incluso dice que cuando él subió de las aguas, el Espíritu Santo viene a él en forma como de paloma y se oyó una voz del cielo? Pues los ebionitas, ellos decían, en ese momento, como premio, lo ascendieron a una filiación divina, como el Hijo de Dios. Ujú. La pregunta es, ¿eso es lo que dice la Escritura? No, claro que no. Ujú. Claro que no. Los sebionitas aceptan a Jesús como hijo de José y María, pero que fue elegido como hijo de Dios al ser bautizado. O sea, por eso les digo, ellos relativamente no tienen problema tanto con que con el lebionismo dice, sí, sí vino en carne. Los papás eran José y María, pero que después de cierto tiempo lo elevaron a ser Dios. Y eso no lo enseña la Escritura. Todos los relatos de los padres de la iglesia coinciden en que los ebionitas observaron alguna versión de la ley judía como la circuncisión. Hace un rato creo que Julio decía, ¿no? Si alguno o alguien decía, si alguno de estos grupos, ajá, si algunos de ellos eran judíos, sí, observaban la ley, cumplían con ciertos aspectos de la ley. Ahora, ellos negaban el nacimiento virginal considerando a Jesús simplemente como un profeta. Ujú. Simplemente dijeron ellos, bueno, fue un gran profeta. ¿Y eso a qué les suena? En nuestros días, algunos dicen, sí, Jesús es un profeta, pero no es Dios, como parte de los testigos, ¿no? Que aunque los testigos en realidad cuando nosotros vemos la historia de cómo ellos han cambiado varias posturas, ellos han ido cambiando varias cosas, pero reconocen a Jesús como hombre plenamente, pero no como Dios. O sea, el ebionismo, eso es lo que dicen. Debemos entender que la humanidad de Jesús es tan importante como su divinidad, ¿eh? O sea, las dos cosas son importantes. No podemos, porque incluso es increíble que pastores de, que tienen un montón de seguidores en sus redes sociales aseguran que Jesús vino aquí, vino como hombre, pero no era Dios. Y hay pastores, y ustedes de pronto lo pueden buscar en YouTube principalmente, y van a encontrar pastores diciendo eso, ¿eh? O sea, esa barbaridad. Eso no lo enseña la Biblia. Ujú. De cierta manera, el ebionismo era lo contrario al docetismo, porque el docetismo lo que no aceptaba era la plena humanidad. El ebionismo no aceptó la plena divinidad. Ujú. Pero ambos puntos son falsos y antibíblicos completamente. Ujú. Jesús siempre ha sido Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15 al 17.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Y aunque si ustedes pusieron atención en el pasaje, no menciona Jesús, pero obviamente está hablando de Jesús. Ujú. ¿Y qué es lo que dice? Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Él es el mismo Dios invisible. Ujú. Dios hecho carne. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo el ángel a María? Emanuel, que es que Dios con nosotros o entre nosotros. Pues ya desde ahí, ¿no? O sea, ese tipo de versículos ya va a venir a encarnarse Dios mismo. Pastor, aquí una Ujú. pregunta. Dice, y es de donde pues se están agarrando todos, incluso los testigos, donde dice que es imagen de Dios invisible, dice el primogénito de toda creación. No sé cómo nos explicaría quién es el primogénito de toda creación, porque eso de donde Ujú, ellos toman ese ujú. versículo. Así es. Te lo voy a responder en el siguiente punto porque es el arrianismo y es ahí donde precisamente lo voy a desglosar esa parte de primogénito de toda creación. Porque precisamente los testigos de Jehová, ellos dicen, ahí está, primogénito, el primero. Solo que primogénito en esta parte viene o sea, el sentido es el primero en orden, no como el primer creado. Ajá, pero se los explico un poquito mejor, un poco más adelante. ¿Sale? Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Porque dice que en él fueron hechas todas las cosas. Juan 1, del 1 al 3. ¿Quién lo lee? Ujú. Pero, por ejemplo, en esa versión, ¿no? Dice, ya existía, ya estaba con Dios. ¿Y quién era el único que pudo haber existido cuando solamente estaba Dios? Pues Dios, Jesús y el Espíritu Santo. O sea, es el único. Juan capítulo 8, versículos 56 al 58. O sea, estamos viendo cómo Jesús ya existía. Ujú. Ajá, antes de todas las cosas. Estamos viendo la divinidad de Jesús plenamente. 8:56 al 58. ¿Quién lo lee? Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ujú. Pues ahí está, ¿no? Y obviamente que los judíos están diciendo, a ver, no tienen ni 50 años, o sea, ¿cómo es de que antes de que Abraham, tú ya eras? Sí. Y solamente, ¿cómo pudo haber sucedido? Porque Jesús es Dios. Ujú. Cuando se presentó, Ajá. En Éxodo 3, cuando dice Moisés, y si me preguntan, ¿quién te envía? Yo soy. Y se acuerdan que es algo que en Juan constantemente Jesús está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid. O sea, ¿por qué? Pero usa ese yo soy, que es el eterno o el autoexistente, el que siempre ha existido. Ujú.
¿Ok? Ahora, cuando vino Jesús a esta tierra, era plenamente hombre porque Dios mismo estableció la necesidad de derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Vamos a Levítico capítulo 17, versículo 11. Y créanme que en cada una de estas herejías podríamos pasarnos sustentando con la Biblia con un montón de pasajes, ¿eh? Un montón de pasajes. Pero obviamente no nos da tiempo, nada más queremos ir mencionando e ir viendo en realidad qué dice la Biblia. Levítico capítulo 17, 11. Era necesario que Jesús fuera plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Qué dice? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, porque por vuestras almas, la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. Por eso era necesario que Jesús fuera plenamente hombre. Ujú. Hebreos 22. Hebreos 9:22. ¿Quién lo lee? Ujú. Si Jesús no hubiera sido plenamente hombre, no hubiera, no hubiera corrido por sus venas sangre. Y era necesario que, o sea, no puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Ujú. Por eso tenía que ser uno o sea, nuestro redentor tenía que ser alguien como nosotros, en el aspecto de tener un cuerpo. Ujú. Hasta ahí vamos bien. Entonces, unos negaban la divinidad, otros negaban la plena humanidad. Ajá. Vienen los arrianos o el arrianismo. Ujú. Los arrianos sí creían en la preexistencia de Jesús, pero creían que había sido creado. Y vuelvo a repetir, son, o sea, eh, eh, son los actuales testigos de Jehová. Ujú. Según el arrianismo, Dios decidió crear al Hijo en la eternidad pasada. O sea, hubo un momento en el que el Hijo literalmente no existía. Eso es una herejía. Los arrianistas consideran Colosenses 1:15, que es lo que hace un rato mencionamos, y vamos para allá. Colosenses 1:15. ¿Quién lo tiene? La imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación. Ujú. El primogénito sobre toda creación, o el primogénito de la creación. Ujú. Primogénito viene de una raíz que significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Ya cuando uno, miren, por eso es importante de pronto buscar las palabras en el original, porque le abre a uno, o sea, el sentido de la palabra realmente. Ujú. No es el primero en cuanto a ser creado. Lo que quiere decir que es primogénito es que es el primero en todo o en importancia, en todo absolutamente. Por eso tiene la preeminencia, el primer lugar en todo. Ujú. Él fue el primo, miren, por eso es por lo que, vuelvo a repetir, es importante entender los términos en el original. ¿Se acuerdan que también habla la escritura acerca del primogénito de entre los muertos, porque resucitó? Pero la pregunta es, ¿quién no habían ya resucitado otros? ¿Sí? Lázaro, ah, la hija de Jairo, ¿sí? Es más, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que, por ejemplo, había muerto Eliseo?
echan a su tumba y resucita al que echaron en la tumba. O sea, ya habían resucitado. No es el primero en cuanto a que, ajá, sino el primero en cuanto a importancia, en cuanto al que tiene la preeminencia. Ujú, ¿ok? Dice que el unigénito, no el único. Ujú. Es que sí. Entonces, los testigos de Jehová son los actuales arrianos. Y ellos afirman que Cristo no es Dios, sino un ser creado por el Padre e inferior a este. De hecho, ayer me metí ahí a su página, qué es lo que ellos, cómo argumentan, porque si ustedes buscan, incluso, no sé si alguien tiene acceso a internet, puede buscar Juan 1:1. Ujú. Juan 1:1. Ujú. Ujú. ¿Tronó la tele? Ah. Ajá. ¿Alguien tiene internet para leer, pero en la traducción Nuevo Mundo, que es la versión de ellos? Ujú. ¿Cómo es la? Así lo buscas, pero en internet. Ujú. En internet. Juan 1:1. ¿Lo tienen? No. Van a ver que ellos, por ejemplo, eh, la Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, que es la que ellos usan, la que ellos editaron, dice, era un Dios. Como Apolo, como Zeus, Ujú. cualquier. Como cualquier otro. Ajá. ¿Lo puedes leer en voz alta, Julio? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ujú. Cuando uno se mete, porque vuelvo a repetir, de pronto es bueno meterse. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en algunas cosas que les decía acerca de los papas? Me metía, obviamente, a sitios católicos y aquí, para meterse, ¿cómo argumentan ellos? Y ellos obviamente se meten supuestamente en el original y cómo es de que el artículo y que se aplica el artículo, que si no aplica el artículo y bueno, dan una explicación en cuanto a la gramática del griego, pero finalmente dicen Cristo no es Dios. O sea, era cualquier Dios. Ujú, cualquier Dios. Jesús es Dios y la Biblia lo afirma. Vean simplemente y comparando versículos. Isaías 35:4. Isaías 35:4. Isaías 30. De los tímidos. Animes que no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y castigar a sus enemigos. ¿Cómo? Perdón. Isaías 35, Ujú. 4. Otra vez, mano. Con los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y castigar a sus enemigos. Ujú. En esa versión no nos da un sentido No. mejor. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Es el 35:4. Isaías 34. 35. Dice Ujú. a los de corazón ofuscados, esforzaos, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjense esa última frase. Dios mismo vendrá y los salvará. ¿Qué dice Mateo 1:21? O sea, estaba anunciado ya que iba a venir Dios mismo y los iba a salvar. 1:24. 1:21, perdón. ¿Qué dice?
Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que salvará. ¿Y qué decía Isaías? Él vendrá y los salvará. ¿Se dan cuenta? O sea, está cumpliéndose y está afirmando porque dice, Isaías 35 decía, Dios mismo vendrá y los va a salvar. Mateo 1:21 es lo que dice. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia confirma que Jesús es Dios por sus obras. Veamos, regresemos ahí a Isaías 35:5. Isaías 35:5. Y los unidos te abrirá. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en cuanto a obras? ¿No era eso? ¿No venía y sanaba? Absolutamente. Y lo vemos en Mateo 11:4 y 5. Mateo 11:4 y 5. Aquí Juan el Bautista manda a algunos discípulos, algunos mensajeros, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar a otros? Y vean lo que contesta. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. 11:4 y 5. Mateo. Y hacer saber a Juan las cosas que hoy sí veis. veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Era lo que anunciaba Isaías 35, ¿sí o no? Entonces, está cumpliéndose no solamente la profecía en Jesús, sino está afirmando Jesús es Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es, o sea, completamente claro, ¿no? En él. ¿En quién? En Jesús. Habita corporalmente la plenitud de la deidad. 100% humano, 100% Dios. Aquí en esta versión dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ahí está. Entonces, ¿cómo es de que pues, los testigos dicen no? Ahí en la Biblia de los testigos, en la Biblia de los testigos dice, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Lo están aceptando. Pero de pronto te vas, o sea, la cuestión es cómo de pronto ellos lo interpretan. Porque, ellos dicen, lo debemos de interpretar y de pronto hacen, de pronto juegos de palabras. Ese es el problema. Por ejemplo, en uno de ellos, Juan 17:3, la Reina Valera dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En la Biblia de ellos dice, esta es la vida eterna, que adquieran conocimiento. Y ya eso ya le da un sentido diferente. ¿Por qué? Porque ya cuando uno lee, o sea, estudia el pasaje, pues si nada más la vida eterna consiste en adquirir conocimiento, es más, por ejemplo, cuando uno habla con ellos acerca del tema de la salvación, ellos no creen que la salvación es por gracia, ¿eh? Y aunque a lo mejor si lo buscan, a lo mejor encontrarán el pasaje como tal,
pero ellos lo interpretan de una manera diferente. No, se van a volver a ir ante Juan 1. Ujú, ujú, Sí, sí, ujú, sí, sí. exactamente. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, he platicado con algunos de ellos. O sea, si ustedes hablan con ellos, primera vienen, dos en cada bolsita, ¿no? Al que lo van adiestrando, el que sabe menos, es él el que empieza la conversación con uno. Hola, ¿cómo está? Esto, ya saben, siempre van bien vestidos, esto, aquello. Y en una ocasión recuerdo que justo había yo enseñado acerca y había yo estudiado del tema, entonces pues tan a mano llega. Pues yo tenía fresquito todo, todo, todo. Y les digo, ok, dime por qué le cité Juan 1:1. Le digo, mira, tu Biblia dice esto. Dice, sí, sí, sí. Le digo, la que nosotros usamos no dice. Le digo, ¿sabes? Es que ustedes, en definitiva, no creen que Cristo es Dios. No, no, porque fue el primer ser creado. Digo, claro, yo lo sé porque ya estudié acerca de eso. Cuando empieza uno a sacarles versículos y a sacarles fechas, esto, aquello, porque su fundador estuvo un tiempo, él fue cristiano, no recuerdo si presbiteriano, es de una denominación, histórica. Pero después se fue desviando, supuestamente hacía en su casa estudios de la Biblia, se fue desviando. Ellos al principio, el fundador de ellos, al principio ellos creían en la segunda venida de Cristo de una manera corporal. Hoy, si ustedes les preguntan a ellos si creen en la segunda venida de Cristo corporal, ellos dicen que no, que Jesús ya vino, pero de manera espiritual. Ujú. O sea, y ellos dicen, en tal año Él regresó. ¿Por qué ellos cambiaron? Porque su fundador, al principio creía, luego se fue propagando entre ellos y empezaron a dar unas fechas, unas profecías de algunas fechas de cuando iba a venir Jesús. Entonces todos ellos se empezaron a preparar y estaban así como que ansiosos, porque pues, la profecía decía, por decirlo, no, hoy es que 28 de febrero a las 10 de la noche. Entonces ellos llegaban y decían, ya va a venir Cristo. Se prepararon y ¿qué pasó? No vino. Y de pronto dijeron, es que nos equivocamos, no es de este año, es el siguiente. Y entonces profetizaron, esperaron el siguiente año y ¿qué creen que pasó? No vino. Hicieron, dicen, no, 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 profetizan otra fecha. Como no vino, dijeron, no, pues en definitiva, no. Pero ahora dicen, sí, sí va a venir, pero de manera espiritual. La pregunta es, bueno, y no en Hechos, que hace un rato lo mencioné en Hechos 1, cuando los ángeles le dicen a los discípulos, de la misma manera que le han visto irse, él va a regresar. O sea, está hablando de qué? De una venida visible, no espiritual. Un espíritu no se puede ver. ¿Se acuerdan incluso el pasaje de Lucas 24? Un cuerpo visible. Un espíritu no tiene carne. No lo puedes ver. Pero Jesús dijo, palpen y vean. ¿Qué dice Apocalipsis 1? Todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo es de que ya vino, pero de manera espiritual? Entonces, pues ya no coincide. Y no sé si quieran que veamos el otro, que es el modalismo. Modalismo. O los modalistas. Ellos predicaron que Dios se manifiesta de tres formas diferentes. O sea, en algunas ocasiones se presenta como Padre, en otras ocasiones se presenta como Hijo, en otras ocasiones se presenta como Espíritu Santo. O sea, ese es el modalismo.
Dios juega tres papeles distintos en la historia. Es más, ellos dicen, en Antiguo Testamento era como Dios Padre, en los Evangelios como Dios Hijo y después de la ascensión como Dios Espíritu Santo. Ujú. Entonces, ellos dicen, Dios no es trino, sino uno solo, nada más que se presenta de maneras diferentes. Ujú. Ajá. Simplemente se da a conocer de maneras diferentes. Yo no sé si ustedes han escuchado el término pentecostalismo unicitario o unitario. No, son ellos. O sea, es el modalismo, o sea, esa denominación cristiana es aceptada como una denominación cristiana que muy probablemente tenga cerca de 40 millones, eso era lo que anoche estaba yo checando, cerca de 40 millones de personas que ellos dicen somos unicitarios. Ellos no creen, obviamente, como les decía yo, en la Trinidad de Dios. Ujú. Pentecostalismo unicitario. Una ocasión, no sé qué congreso, nos dieron una enseñanza así de que Dios se presentó primero, o sea, como Dios Padre en el Antiguo Testamento, como Dios Hijo y después de la ascensión como Dios Espíritu Santo. Y no me acuerdo, pero sí fue en un congreso. Ujú. Ajá. Pero dense cuenta lo peligroso que es eso, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Ujú. Ajá. Ahora, ese, ellos obviamente eran, o sea, sus raíces es de que eran pentecostales clásicos. Ellos, tal vez la denominación, bueno, la asociación dentro del pentecostalismo, la más grande, la más fuerte en todo el mundo, es Asambleas de Dios. La asociación pentecostal más grande en todo el mundo. Ujú. Asambleas de Dios. El pentecostalismo unicitario nació ahí. Eran parte de Asambleas de Dios. De pronto, no faltó quien empezó a propagar eso. Dios, o sea, no son tres personas. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que son tres personas diferentes, coexistentes en la misma esencia, pero en un solo Dios. Ujú. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. El término Trinidad no lo vamos a encontrar en la Biblia. Ujú. No lo vamos a encontrar en la Biblia. O sea, pero sí lo vemos implícito. También son conocidos ellos como el movimiento de solo Jesús. O sea, sí, en algunas regiones se ha dado a conocer como los solo Jesús. O sea, que en realidad es Jesús, pero que se presenta de diferente manera. Ujú. Pero si es así, no, bueno, ellos son 1 millón para Jesús. Eso es algo de evangelismo. Pero vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 3, versículo 16. Porque, y obviamente ellos explican Mateo 3:16 de una manera rara. Yo he escuchado algunas de sus explicaciones, pero veamos o cómo entender que es el mismo, solo que se presenta de manera diferente. Vean, 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él era el mismo. Si él estaba en el agua, no era el mismo, porque dice que vio al Espíritu de Dios. Acuérdense, el modalismo dice que es el mismo, pero se presenta de diferente manera. Este pasaje, ¿cómo lo explican?
Luego, el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues sí, el Hijo está en el agua, el Espíritu Santo está descendiendo y de pronto se escucha una, o sea, ¿cómo lo explican? ¿Cómo explicarlo? El Señor Jesús también hizo dos menciones. Cuando estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ujú. Discípulos, les conviene que Él venga, es igual que yo, y Él se quedará con ustedes. Se está Ujú. refiriendo ¿A alguien más? Ujú. Que no era él. Ajá. A alguien más. Ujú. Entonces, como les decía, el término Trinidad no lo encontramos como tal en la Biblia, pero sí lo vemos claramente. Vamos a diferentes pasajes. Génesis 1:26. Ujú. Ujú. 1:26. ¿Quién lee? Y yo le voy a decir hasta dónde para no leer lo demás, pero ¿quién quiere leerlo? ¿Quién? Ven. Dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos. Está ahí. Igual, de pronto las versiones dinámicas o actuales, de pronto le pierde uno el sentido en algunas, porque aquí la versión 60 o la Biblia de las Américas nos ayuda mucho. ¿Qué dice la versión 60? Ahí. Dijo Dios. ¿Está en qué? ¿Plural o singular? Singular. Dijo Dios. ¿Y qué dijo? ¿Está en qué? Plural. Más de uno. ¿Sí? O sea, está claro que Dios estaba hablando para sí mismo, pero está diciendo, hagamos. ¿Por qué? Porque es más de uno. Ujú. Otro pasaje, 3:22. Génesis 3:22, adelantito. ¿Quién lo lee? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí. Dijo Dios, ahora el hombre es como uno de qué. Que nos- Y algunos dicen, es que le estaba hablando a los ángeles. No es cierto. Sí, o sea, por simple gramática. Dijo Dios. O sea, él se estaba hablando de algún modo, por llamarlo así, a sí mismo. Dijo Dios. O sea, el hombre ya, ahora ya es como uno de nosotros. No se estaba refiriendo a un ángel. Ujú. 11, 6 y 7. Y se dan cuenta, ni siquiera en esos textos que estamos leyendo, ni siquiera hay la necesidad de que se use el término Trinidad para entender que hay una Trinidad. Ujú. ¿Quién lo lee? 11, 11, ¿qué perdón? 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Está ahí. Versículo 6 dice, y dijo Dios, y el versículo 7 que dice, descendamos, plural, y confundamos, plural. ¿Cómo entenderlo? Porque es más de uno. Ujú. Isaías 6:8. Y les estoy dando varios versículos en los cuales, porque pues tanto el movimiento unicitario, los testigos de Jehová también niegan la Trinidad. Ujú.
¿Cómo los podemos refutar? Pues ahí están los versículos. Isaías 6:8. Adelante, Manuel. Tía, aquí voy a enviar quien será mi mensajero. Yo respondí, enviaré a mí, yo seré tu mensajero. Ajá. Gracias. Pero en la versión 60, ¿qué dice? ¿A quién enviaré y quién irá qué? Por nosotros. Pero dice, oí la voz del Señor. Ujú. ¿Verdad? Primero habla singular y luego dice plural. Ujú. ¿Quién irá por nosotros? Ujú. Ajá. Entonces, Trinidad quiere decir que son tres personas coexistentes y de la misma esencia. Ujú. Ojo, no es que sean tres dioses. Esas tres personas son Dios. Ujú. Son Dios. Y eso lo debemos de tener claro. Ahora, terminemos en Deuteronomio 6:4, porque ya vimos, o sea, hay o algunas cosas que lo vemos primero en singular, luego en plural, pero ¿cómo entender que Dios es uno? 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Y entonces los testigos de Jehová, los unicitarios, dicen, ahí está, es uno solo. Solo que la palabra uno en hebreo, en esta parte, quiere decir o significa unido. Tú no puedes estar unido solito. ¿Sí me explico? O sea, tú solito, o sea, si yo estoy solito aquí, no puedo decir, yo estoy unido. No, pero si por lo menos está, o sea, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Estoy casado con mi esposa, estoy unido. ¿A quién? A alguien más. Cuando Deuteronomio 6:4 dice, Jehová uno es que está unido. ¿Por qué? Porque es más de una persona. Por ejemplo, Ujú. con este cuarto, este es un cuarto, uno solo, pero se compone de muchas paredes, techo, Ujú. pero es un... Ujú. Entonces, veamos cómo esas herejías a lo largo de la historia, como les decía, se van reciclando y ahora son llamadas de diferente manera, pero van surgiendo, van surgiendo. Y cuando uno ve, por eso es importante estudiar historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, ahora sí que como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todo eso ya, ya fue. Ujú. Pues modernizado, ¿no? Modernizado. Ujú. Ahora, obviamente, y como les decía yo el domingo pasado, si nosotros pensamos que ya hemos visto todo de apostasía y de falsas enseñanzas, no. Cada día, o sea, es el colmo. Cada día se entera uno de cada cosa que es increíble, ¿eh? Es extraordinario. Pero por eso es bueno conocer la historia de la iglesia para saber qué hizo la iglesia, cómo enfrentó esos ataques. Y nos vamos a dar cuenta que siempre con la escritura. Ujú, la escritura. Por eso debemos estar metidos en la escritura. Ujú. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia y por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Saldremos, oh Dios, de este lugar. Pedimos que nos ayudes, que nos lleves con bien, Señor, a cada uno de los que hemos estado aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Vemos, oh Dios, como tú siempre has guardado a tu pueblo, a un remanente fiel, a un remanente, Señor, que no se deja llevar por nada, que ha luchado, Señor, por preservar la verdad que tú le has encargado a ese pueblo escogido. Y, Señor, permítenos, oh Dios, a nosotros
cada día, oh Dios, apreciar tu palabra, no solamente porque es un alimento para nuestra alma, sino porque nos permite estar anclados en la verdad para defender la verdad y vivir de acuerdo a la verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y por aquellos que han de ver, oh Dios, el video más adelante. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos.